Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Una vez más, les doy la bienvenida a una sesión. Les reitero, mi nombre es Erika Aliaga. Como siempre, esto en especial para los chicos de tercer año de secundaria. Esta semana hablaremos sobre texto expositivo. Propósito de la sesión. Los estudiantes conocerán y aprenderán a reconocer la estructura de un texto expositivo. Concepto. Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos, es decir, tiene la finalidad comunicativa de transmitir información objetiva sobre determinado tema. También es un tipo de discurso que se caracteriza porque en él predomina la función de informar al receptor de forma clara sobre algún tema en específico. Es decir, en este tipo de textos prima la función referencial del lenguaje. Características. Tenemos claridad. La exposición ha de ser clara ante todo. Concisión. El discurso expositivo ha de ser breve. Objetividad. Un texto expositivo debe ser lo más objetivo posible y no reflejar opiniones. Centrarse en el tema. Un texto expositivo ha de atenerse al tema en todo momento y no irse por las ramas. Funciones. Informativo. Presenta datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías, etc. Explicativo. La información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aporta. Directivo. Funciona como guía de la lectura, presentando claves explícitas, introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes a lo largo del texto. Estas claves permiten diferenciar las ideas o conceptos fundamentales de los que no lo son. Estructura. La estructura de un texto expositivo es introducción, desarrollo, conclusión. Introducción. Se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. Es decir, es la parte inicial de un texto y la que presenta o delimita el tema de exposición. Responde a las preguntas: ¿para qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Desarrollo. Se inicia con un análisis objetivo de los hechos que puede ser seguido de uno subjetivo si corresponde. Es decir, es la parte del texto que expone, explica, aclara, ejemplifica, analiza, informa y describe. Responde a la pregunta ¿por qué? Conclusión. Síntesis y recapitulación de lo expuesto. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior. Puede ser una opinión y además puede entregar sugerencias y proyecciones. Es decir, es la parte final del texto en la que se sintetiza o recapitula el tema. En esta parte se pueden presentar las conclusiones del trabajo, las recomendaciones o peticiones que el emisor considere necesarias. Responde a la pregunta, ¿qué debe hacerse? Tipos de textos expositivos: divulgativo y especializado. Divulgativo. Un texto divulgativo es aquel que establece un tema o argumento que proporciona un discurso oral, ya que este contiene argumentos sociales de uno u otros temas. Es decir, puedes escoger un tema o varios para salir a pronunciar un discurso o exposición. Ejemplo:
textos periodísticos, apuntes, libros de textos, textos coleccionables, folletos, etc. Especializado. Son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector debido a la complejidad del tema. Los especializados no informan, sino que pretenden hacer comprender la complejidad de los textos científicos, jurídicos y humanísticos. Ejemplo: informes doctorales, magistrales, leyes, artículos de investigación científica, monografías, etc. Formas básicas del discurso expositivo. Tenemos definición, descripción, narración. Definición. Consiste en describir las características propias de una realidad. Ejemplo: ¿qué es la metacognición? Manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento. Aplicación del pensamiento al acto de pensar. Aprender a aprender es mejorar las actividades y las tareas intelectuales que uno lleva a cabo usando la reflexión para orientarlas y asegurarse una buena ejecución. Descripción. Proporciona información acerca de cómo es un objeto, persona o realidad. Ejemplo: alto, escuálido, de pelo rubio como el lino, el muchachito no era precisamente un modelo. Perezoso, el dormir era su ocupación favorita. Malvado, su mayor diversión consistía en causar molestias, cuando no dañó a todo el mundo. Narración, forma discursiva que incorpora la opinión y valoraciones del emisor respecto del tema expuesto. También se considera relatos de hechos o situaciones que se desarrollan en una secuencia. Ejemplo: cuando la leona sabe que sus crías están listas, las empuja a salir junto a ella. Corren y juegan durante el camino. Cuando ven la presa, no dudan en atacarla. Aquí uno de los cachorros muerde al animal herido. Horas más tarde, descansan y disfrutan del festín. La leona duerme y descansa. Mañana será otro día. Modelos de organización general de los textos expositivos. 1. Problema, solución. El texto plantea uno o varios problemas y luego plantea sus soluciones. Ejemplo: uno de los problemas a los que se enfrenta el actual gobierno es el alto índice de fracaso escolar. Los alumnos cursan varias veces el mismo grado o abandonan sus estudios. Una de las fuentes de este fenómeno es la necesidad económica de la familia que obliga a los jóvenes a trabajar, dejando poco o ningún tiempo para el estudio. Las becas escolares son una posible solución al problema. Sin embargo, su otorgamiento no puede ser indiscriminado ni utilizado como un arma electoral, sino con la finalidad de apoyar los estudios y lograr que las siguientes generaciones de jóvenes estén mejor preparados. 2. Causa-consecuencia. El texto presenta algunas ideas o informaciones como causas y otras como consecuencias. Ejemplo: cuando un alumno manifiesta una actitud deshonesta durante una evaluación, esta se anulará, debiendo el infractor rendir una interrogación en forma inmediata o en el horario que se lo indique y asumir una suspensión de clases de 3 días. 3. Comparación o contraste. En el texto se comparan o contrastan ideas o informaciones a través de los párrafos del mismo nombre. Ejemplo: en el verano, la vida familiar se desarrolla al aire libre. Los pequeños cerca de la ruca, los adolescentes cuidan de los animales y el padre y la madre están dedicados a sus diarias tareas.
En el invierno, mientras la lluvia cae incesantemente sobre el techo de paja, la familia se junta en torno al fogón y, haciendo caso omiso del humo que inunda el recinto y ennegrece las paredes, se lleva a cabo en la intimidad de la casa un proceso cultural de fundamental importancia. Mientras las mujeres trabajan afanosamente en las labores domésticas, los miembros mayores se entretienen en largas conversaciones y discursos acerca de sus recuerdos, sus antepasados y las hazañas que se les atribuyen. Los niños que observan silenciosa y atentamente esta escena cotidiana van absorbiendo la cultura de su pueblo. 4. Secuencia temporal. Se expone un conjunto de ideas o una serie de informaciones según una determinada cronología, marcando un antes y un después. Ejemplo. Para preparar un rico cola de mono hay que seguir las siguientes instrucciones. Hierva la leche con vainilla y clavo de olor. Luego retire del fuego, añade el aguardiente y café al mismo tiempo que revuelve. Agregue azúcar a gusto y sirva bien helado. 5. Enumeración descriptiva. Se enumeran y describen las propiedades de un ente o fenómeno. Ejemplo. Lord Winchester era propietario de una fábrica de fusiles y su mujer imaginaba que la perseguían los espíritus de las personas muertas por los disparos de esas armas. Por esa razón transformó su casa en una gigantesca casa antiespíritus. Había puertas que no conducían a ningún sitio, tras las cuales se encontraba un muro. Las escaleras acababan en el vacío. Los pasillos tenían tantos recovecos que uno podía extraviarse en ellos, y cada pocos metros había una trampilla en el suelo. Cuando Lady Winchester murió, había en su casa más de 1000 puertas y 1000 escaleras. Ejemplo, ¿qué es la migración de los animales? En el siguiente texto vamos a reconocer la estructura del texto expositivo. Comencemos. Título. ¿Qué es la migración de los animales? Muchos animales migran, es decir, se desplazan de un hábitat a otro en determinadas épocas del año. Este párrafo es la introducción, ya que es la parte inicial del texto y se presenta el tema de la migración de los animales. Durante una migración, los animales se desplazan a menudo por muchos días. Los animales más pequeños, como los anfibios y las langostas, aprovechan las corrientes de agua, mientras que las aves aprovechan los vientos y las corrientes de aire. Los animales migratorios usualmente utilizan las mismas rutas año tras año. Los animales terrestres cruzan montañas, ríos y extensos territorios. Pájaros, murciélagos e insectos vuelan a lo largo de grandes distancias, algunas veces cruzando continentes enteros u océanos. Los animales nadadores pueden migrar distancias que abarcan medio mundo. Estos párrafos son el desarrollo, ya que en esta parte se aclara cómo se da la migración de los animales. La migración cumple distintos propósitos. Hay especies que lo hacen para evitar los inviernos o veranos en extremos rigurosos. Otros animales migran buscando un lugar apropiado para su reproducción o huyendo de sus depredadores. Otras especies lo hacen para buscar alimento. Este párrafo es la conclusión, ya que se da a conocer los distintos propósitos de la migración de los animales. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.